Muy buenos días, o tarde, o noche, lo que sea donde estás mirando a este video. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy voy a predicar, o más que todo, voy a dar mi testimonio de salvación. Cómo recibí el Señor, cómo el Señor me salvó. Y quiero comenzar en el libro de Salmos, capítulo 86. Salmos 86 y versículos 12 y 13. Es un versículo que me gusta mucho, que aplica a mi situación, ¿verdad? 12 dice: Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma del infierno más profundo. Gloria a Dios. Yo sé que soy salvo, que Cristo me salvó. Entonces, ¿cómo me salvó? ¿Qué es mi testimonio? Yo sé que es importante dar su testimonio. Yo te recomiendo que también escribe su testimonio de salvación. Pero también, si tienes un testimonio, tiene que estar de acuerdo su testimonio con la palabra de Dios. Cuando yo conozco a uno que dice que es un cristiano, me gusta preguntar: ¿qué es tu testimonio? ¿Cómo aceptaste al Señor? Y siempre estoy escuchando, pero quiero saber si está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque lastimosamente hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, pero no son. Son religiosos, perdidos, no salvos. Entonces, por esto es importante leer la palabra de Dios, entender lo que enseña, para que cuando damos el testimonio está de acuerdo con la palabra de Dios. Mi testimonio es un testimonio de uno que por años pensó que era cristiano cuando no era. Por esto le voy a explicar. Pero a la edad de 5 años, yo recuerdo, de la edad de 5 años, estuve en mi casa aquí, donde vivimos ahora mismo. Y ahí estaba sentado comiendo mi desayuno antes de ir a la escuela. Y entró a mi mente un pensamiento: que algún día voy a morir. Y cuando muero, ¿qué tal? ¿Después qué? ¿Qué viene después de la muerte? Y yo empecé a pensar: wow, todo oscuro, todo negro, tinieblas, y no voy a existir más. Yo no sabía nada de la Biblia, ni del infierno, ni todo. Pero desde mi niñez fui a la iglesia. Y mi mamá dijo: hijo, ¿qué tal? Porque estuve llorando, pensando en esto. Empecé a llorar. Y mi mamá dijo: ¿qué tal? Y yo dije: mire, voy a morir algún día. Y mi mamá dijo: ok, tú tienes que repetir la oración. Entonces repetí la oración del pecador. ¿Fui salvo? No. Yo hice algo con la boca, pero no fui salvo. Yo no sabía quién era Jesús. Yo pensé que, porque yo escuché el nombre de Jesús en la iglesia, pensé: Jesús es aquel que está atrás de la iglesia sentada, ¿verdad? Él se sienta atrás y no habla mucho, pero todos hablan de él. Es como un niño piensa. Entonces yo no fui salvo, aunque que yo repetí una oración. Muchos llaman la oración del pecador. ¿Pero somos salvos por una oración? Claro que no. Yo hice una oración vana de mi mente, pero nunca he escuchado el evangelio ni confío de corazón en algo. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice: este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Entonces es posible repetir una oración y hacerlo de la boca y todavía no ser salvo, porque solo vino de la boca y nada más. Entonces a los 5 años mi mamá me dijo: tú eres cristiano porque repetiste, porque hizo la oración, pero no fui salvo. A la edad de 10 años fui bautizado en agua.
porque mi mamá me dijo, hay que hacerlo. Y fui bautizado en agua, pensando que, mire, si me bautizo en agua, puedo ser salvo. A la edad de como 13, alguien, y pienso que era mi papá, me dio los folletos de Chick. Y no sé si has visto los folletos de Chick, pero contienen mucha información. Y desde la edad de 13 hasta 18, leí los folletos de Chick casi todas las noches. Y al fin de los folletos de Chick, dice, hay que repetir tal oración. Repetir tal oración. ¿Repetir con I o E? Bueno, repite la oración. Entonces yo yo repetí la oración. ¿Fui salvo? No. Lo hizo todas las noches, cada noche antes de dormir. A veces 2, 3 veces diario. Oré la oración, repetí la oración. Pienso que esto es correcto. Entonces, estuve haciendo cosas, pensando, porque cuando yo fui a la iglesia me dijeron, hay que hacer algo para ser salvo. Entonces yo confié en las cosas que yo hice. Estaba yo confiando en cosas que yo hice. De la edad de 13 a 18, todas las noches, cada noche, hice la oración otra vez. Desde la edad de como 12 hasta 14, empecé a mirar que hay mucho pecado en el mundo. Y yo vi en la escuela los jóvenes que empezaban a tener sexo, fornicaron, tomaron, fumaban, hicieron cosas malas, escucharon la música mundana y mala. Y yo fijé, mire, ellos son malos, yo no quiero hacer las mismas cosas que ellos. Entonces por esto yo traté con toda mi fuerza vivir una vida buena, agradable al Señor, pensando si yo hago bien, Dios me aceptará. A la edad de 14 años, mi mamá divorció a mi papá. Y de la edad de 14 a 18, yo tuve que mudarme a otro estado. Y por 4 años no pude ver a mi papá. Y viví yo en Oklahoma con mi mamá. Yo entré en una iglesia que se llama la Iglesia de la Asamblea de Dios. Y en esta iglesia me dijeron, tú tienes que hablar en lenguas. Hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Entonces yo pensé, ok, lo hago. Entonces yo lo hice. Todo lo que me mandaron ellos. Oiga, desde mi niñez hice lo que alguien me dijo que debe hacer para ser salvo. Repetí la oración. Fui bautizado porque me dijeron, hay que bautizar para ser salvo. Pues leí los folletos y repetí la oración atrás de los folletos. Todas las noches. Hice obras. Hablé en lenguas como me dijeron, hay que hacer todo esto. A la edad de 18 años, salí de Oklahoma y regresé a la casa de mi papá. Porque no me gusta mucho a Oklahoma. Hay mucha tierra roja allí y no hay playa. Y yo me gusta la playa. Yo nací en Florida, cerca de la playa. Y el agua, me gusta pescar, todo. Entonces, a la edad de 18 años, ser un adulto, salí de mi mamá y de Oklahoma y llegué a Florida otra vez. 2 semanas después, mi papá me preguntó, hijo, ¿eres salvo? Y algún día estuve en la cocina con mi papá, sentado ahí encima del counter, ¿verdad? No sé cómo decir en español, pero el lugar no donde comen, pero donde preparan la comida. Y estuve sentado ahí y mi papá dice, mira hijo, es algo importante que tengo que preguntarte. Y mi papá dice, ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? Y yo dije, mire papá, sí, porque hice la oración yo. Y mi papá dijo, mire hijo, venga conmigo a ver este versículo. Y me mostró Mateo, como hemos leído, 15:8. Y me dice,
Esto hemos leído. Este pueblo con su boca se acerca a mí, con sus labios me honra, mas su corazón lejos está. Y mi papá me mostró que en la Biblia la salvación viene de la fe del corazón. Me mostró Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 15, que dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, según la palabra de Dios, algo tiene que pasar antes que uno pueda ser salvo. Tiene que oír el Evangelio, entenderlo y después creer. Y creer tiene que venir del corazón. He repetido algo con la boca, pero nunca creí de corazón en nada. Venga conmigo a lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Y mi papá estaba enseñándome los mismos versículos que te voy a enseñar. Y mi papá dijo, mire, usted me dijo que tú repetiste la oración, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Somos salvos por la oración? ¿La oración salva o es Jesús que salva? Pues Jesús que salva. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, pero oiga, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces creer. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces hay que creer de corazón. Pero tiene que oír y entender primeramente. Y me mostró mi papá que ni fui salvo todavía. En esta ocasión ni fui salvo. Entonces mi papá me preguntó, ok hijo, ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? ¿Sabes sin duda que vas a ir al cielo cuando mueres? Y yo dije, sí papi, porque fui bautizado. Y él dijo, oh de veras, vamos a ver algunos versículos. Y me mostró 1 de Corintios capítulo 1. Mi papá me mostró en este versículo que el bautismo en agua no salva a nadie. Como me gusta decir en español, el bautismo en agua ni puede salvar a un caballo muerto, ¿verdad? No somos salvos por el agua, es por el Evangelio. La salvación es por el Evangelio. Y vamos a ver más de esto adelante. Y uno tiene que oír, entender y creer en esto, en el Evangelio, para ser salvo. Pero él me mostró, 1 Corintios capítulo 1, donde dice en versículo 14, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, que ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gallo. ¿Por qué? Dijo un apóstol, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros. También dice en versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces la énfasis de la Biblia es predicar el Evangelio. Bautismo en agua no es que salva, es algo que viene después. Otro versículo, Marcos 16, mi papá me mostró Marcos 16. Y versículo 16, el que creyere, mire, creer, qué importante es creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate que no dice, mas el que no creyere y fuere bautizado. No, solo dice, no creyere será condenado. Entonces la salvación es por creer. Y el bautismo en agua no salva. Y yo pensé, pues soy salvo por el bautismo en agua. Me quitó esto también, mi papá. Y dice, folletos de Chic, mire, ¿qué dice? Y él me mostró otra vez, mire, no somos salvos por esto. Somos salvos por la fe. Entonces mi papá dijo, mire, hijo, ¿eres un cristiano? ¿Eres salvo? Y yo dije, pues, y estuve un poco enojoso porque estaba quitando todo lo que yo tenía, pensando, soy salvo por tal cosa que hice, y él me quitó. Entonces yo dije, pues, pienso que sí, porque soy buena persona. Y mi papá dijo, ok, hijo, vamos a Romanos capítulo 3.
Y yo pensé, si hago buenas obras, quizás Dios me aceptará y me permitirá entrar en el cielo de Él por mis buenas obras. Pero mi papá dice, mire. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. No pude llegar al cielo por mis buenas obras. Fui pecador, no buena persona. Él me mostró también Isaías 64. Miramos a esto. Y por la primera vez vi cómo Dios me miró. Porque es fácil mirar a sí mismo y pensar qué bueno soy. Pero ¿cómo te mira Dios? ¿Dios te mira como un bueno? No, Dios te mira como un pecador. Y mire lo que dice Isaías 64 y versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice la palabra de Dios. Como suciedad, como sucios. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevarán como viento. Dios nos mira. ¿Y cómo nos mira Dios? Dios mira a nosotros manchados de pecado. Y Dios no mira a una buena persona. Dios mira a un pecador. Una abominación. Dios mira a los pecados y dice, ay, no quiero esto. ¿Cómo puede entrar al cielo uno cuando todavía está cubierto en sus propios pecados? No puede. Hay que ser perdonado. Entonces mi papá dijo, mire hijo, oiga, ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? Y enojado todavía, yo pensé, pues, pienso que sí, pues, porque hablé en lenguas. Y mi papá dijo, ok, vamos hijo a ver lo que dice la Biblia de esto. Y me mostró 1 Corintios capítulo 14. Y antes de leer 14, mire lo que dice. En la asamblea de Dios, ellos dicen, uno puede ser salvo y aceptar al Señor, pero no recibe el Espíritu Santo. Hasta que habla en lenguas, esto es cuando recibe el Espíritu Santo. Pero mi papá me mostró Efesios 1:13. Vamos a leer este primero. Mire lo que dice la palabra de Dios. Está en contra de la palabra de Dios de la enseñanza de esta iglesia. Donde yo fui por 4 años, me mintieron. Me dijeron, no recibes el Espíritu Santo por fe, solo por hablar en lenguas. Pero mira Efesios 1:13. Dice, en el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Otra vez, importante, oír primeramente el evangelio. Nunca he escuchado el evangelio. Nunca. Hasta la edad de 18 años. Nunca lo escuché. Y dice, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo viene al instante, al momento que uno cree en el evangelio. No viene por hablar en lenguas. Y mi papá me mostró todos estos versículos y él me dijo, hay que leerlo. Y estuve leyendo todos que él me mostró. Y él me mostró en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo dijo, así que quería que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Dice, versículo 2, porque el que habla en lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Y me mostró otros versículos, como 14, donde él dice, porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas entendimiento es sin fruto, no había entendimiento. Dice, versículo 19, empero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Y mi papá me enseñó que una lengua no es bla 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 bla, bla y decir nada. Una lengua, porque Pablo dice aquí, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, versículo 18. Él habló latín, griego y hebreo. Una lengua es un idioma que uno habla. Entonces yo hablo inglés,
Y trato de hablar en español, aunque que no soy perfecto, ¿verdad? A veces digo una palabra mala o incorrecta. Todavía tengo que aprender mucho más. Pero por lo menos, gracias a Dios, puedo conversar, puedo predicar un poco la palabra de Dios. Entonces me mostró mi papi que hablar en lenguas no es como enseñaban ellos decir nada. Era como predicar y tenía que tener uno interpretando. Por ejemplo, ¿qué tal si yo voy a Alemania y yo hablo en inglés y español y ellos solo hablan en alemán? Bueno, yo quiero predicar y yo empiezo a hablar en inglés. No entienden nada. Hablo en otra lengua, en una lengua desconocida a la iglesia. Necesito uno que interprete de inglés a ¿qué? A alemán. Entonces tenemos dos intérpretes. Yo hablo en inglés, él traduce a español y el español traduzca a alemán. 3, por lo menos. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios de las lenguas. Y mi papá me mostró versículo 34. Vuestras mujeres callan en las iglesias porque no les es permitido hablar. Porque dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos. Porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia. Pero la iglesia donde yo fui, la asamblea de perros, de Dios, fíjense, estos solamente mujeres. Todo lo que hicieron era en contra de la palabra de Dios. No hablaban en lenguas, hablaban en nada, diciendo sonidos que ni significaban nada. Y fíjense, yo aprendí años después que los demonios pueden entrar a uno que hace así. Cuando los paganos empiezan a meditar, dicen que deben repetir una cosa otra vez y eventualmente le entra un demonio. Hay que tener cuidado con la asamblea de Dios porque enseñan cosas en contra de la palabra de Dios. Dice que no reciben el Espíritu Santo al momento de creer, de ser salvo. La Biblia dice que sí, y ellos reciben otro espíritu. Entonces yo fijé, mire, no puedo ser salvo por lo que yo hice. Entonces mi papá dice, ¿eres cristiano, hijo? Y ya me quitó todo lo que quería. Pensando, pues soy salvo. Pensando en mí mismo, la salvación vino por hacer algo. Entonces yo confiaba todo en lo que yo hice. Y nunca confié en lo que Cristo hizo por mí. Entonces mi papá dijo, mire hijo, quiero enseñarle algo. Me dijo. Ven conmigo a 1 Corintios 15 y vamos a leer, porque él mencionó el Evangelio. Y también, primeramente, antes de ir ahí, mi papá me dijo Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo confía en mis obras. Entonces yo vi, mire, la salvación es por la fe. ¿Pero fe en qué? Bueno, 1 Corintios 15. La primera vez, 18 años, siempre yendo a una iglesia. Y ni una vez escuché el Evangelio. Mi mamá fue a las iglesias pentecostés. Mi papá a la Bautista del Sur. A veces se juntaron y fueron a otra iglesia como la iglesia Bautista Independiente o otras. Pero siempre en otra iglesia como un joven. Y lastimosamente, qué triste contarle esto. Ni una vez escuché el Evangelio en estas iglesias. Me dijeron, hay que hacer algo para ser salvo. El Evangelio según ellos era hacer. Pero el Evangelio según la palabra de Dios era creer. Entonces me enseñaron mal de cómo ser salvo. Entonces primero de Corintios 15, 1 al 4, mi papá dijo, lea el versículo 1 al 4. Y yo empecé a leer. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio. Ok, aquí nos va a declarar la Biblia el Evangelio. Dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, salvos por el Evangelio.
¿Cómo somos salvos? Por el Evangelio. No pude ser salvo por mis obras, pero pensé yo que tenía que hacer algo para ser salvo. Entonces estuve pensando, es por las cosas que yo hice que voy al cielo. No, somos salvos por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Entiendes? Que todo es lo que Cristo hizo. No lo que yo hago, es todo lo que Jesús hizo por mí. ¿Ve la diferencia? ¿Qué es el Evangelio? 5 partes tiene el Evangelio, según la palabra de Dios. Número 1, Jesús murió por nuestros pecados. Todo es lo que Él hizo. Fue sepultado, la Biblia dice. Resucitó. Resucitó al tercer día, y después dice, según las Escrituras. Ve, todo esto es lo que Él hizo por mí, y no lo que yo pude hacer por Él, o para Él. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es muy fácil, y yo no sé por qué nunca escuché, porque fui a muchas iglesias, y ni una vez me aclaró, ni una vez me enseñó cómo ir al cielo, cómo ser salvo. Siempre me dijeron una cosa falsa en contra del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, aquí puesto en la tierra. Pero gracias a Dios resucitó. Resucitó, según las palabras de Dios. Es lo que Él hizo por mí. Cuando Él derramó su sangre en la cruz. Yo no derramé nada. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y el Evangelio es todo lo que Él hizo por mí. No lo que yo pudiera hacer, sino confiar en lo que Él hizo por mí. Primera vez en mi vida. Esto pasó en julio. 29 de julio de 1992. Cuando yo recibí al Señor como mi Salvador. Y mi papi, gracias a Dios por mi papi, que me amaba tanto que él quería preguntarme, ¿eres cristiano? ¿Por qué? ¿Qué piensas? Bueno, puedo enseñarle algunos versículos. Si él nunca me hubiera mostrado los versículos, yo todavía estaría perdido. Todavía anduviendo en mis pecados, pensando que pude salvar a mí mismo por hacer algo. Pero gracias a Dios que me enseñó el Evangelio. ¿Y cómo acepté al Señor? Bueno, vamos. Después de leer esto, mi papá dice, oiga, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y yo dije, ok, papi. Y él dijo, empieza a leer en versículo 24. Ok, papi, yo empecé a leer 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Solamente Cristo puede darnos la redención. ¿Cómo? Por la gracia. Y él dijo, mire el versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, salvo por fe. Entonces yo empecé a entender, entonces es por lo que Él hizo, por su gracia y nuestra fe en el Evangelio, en la sangre, en lo que Él hizo. Oiga, nadie puede ser salvo hasta que primeramente oye la palabra de Dios, oye el Evangelio. Tiene que entender y después creer, porque la salvación es por fe. Entonces él dijo, ¿qué dice 25? Y yo le cuento mi testimonio. Esto es mi testimonio, lo que pasó como yo recibí al Señor. Y era en el versículo 25 que yo acepté al Señor.
25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación. Y mientras que estuve leyendo a mi papi dice, oiga, hasta allí. Y dice, ¿sabe qué es una propiciación? Y yo dije, papi, ¿qué es una propiciación? Porque hay algunas palabras en la Biblia que no entendemos, ¿verdad? Que no usamos mucho. Y mi padre dijo, mire, una propiciación es como un sustituto. Un sustituto. Él dijo, ¿qué tal, hijo, si tú vas a McDonald's, el restaurante McDonald's? ¿Y qué tal si tú vas a McDonald's y mates a 5 personas? Y mi papi dice, ¿tú mereces ir a la cárcel, sí o no? Y yo dije, sí, papi, yo merezco ir a la cárcel si mato 5 personas. Y me dijo, bueno, ¿y qué tal si mereces ir a la silla eléctrica también? ¿Debes morir por su crimen? Y yo dije, sí, papá, si yo hubiera matado 5 personas, pues yo debo morir, yo debo ir a la silla eléctrica por lo que yo hice. Entonces mi papá dijo, ok, ¿qué tal si estás sentado en la silla eléctrica? Ahí está atado las manos, no puedes moverse. Y están al punto de hacerlo, cargarlo, ¿verdad? Al punto de poner la luz, podemos decir. Y antes de esto yo entro y yo digo, no, pare. Yo quiero tomar su lugar. Yo quiero sentarme ahí y pagar por su pecado. Y wow, mis ojos se abrieron. Y yo dije, papi, ¿lo harás por mí? Y dijo, no, hijo, nunca jamás. Pero Cristo Jesús sí, ya lo hizo por ti. Ve que Cristo Jesús tomó mi silla eléctrica. Él murió por mis pecados, por mi crimen. Él tomó mi silla eléctrica. Y allí mis ojos abrieron. Era como un foco de luz encendida. Y yo, por la primera vez en mi vida, vi, wow, mi sustituto por mí, que pagó el Evangelio, es lo que Él hizo por mí. Y por fe en esto, por aceptarlo, puedo ser salvo. Entonces, empecé a leer otra vez, versículo 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Él es el justo, yo no. Por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Al este instante, acepté al Señor. Era como un foco encendido, yo entendí y yo acepté al Señor, confiando en su sangre derramada, confiando en el Evangelio, lo que Él hizo. Y mi papi dice, ok, hijo, ¿cuándo aceptaste al Señor como su Salvador? Y yo dije, ahora mismo. Y mi papi dice, ¿cómo? Y yo dije, ahorita. Porque si esto es la verdad y lo creo, yo veo lo que Él hizo por mí, yo acepto por fe, yo creo. Y por fe confío en lo que Él hizo por mí. Recibo a Jesús como mi Salvador. Y era el 29 de julio de 1992, alrededor de las 10 de la mañana, cuando yo recibí al Señor como mi Salvador. Mi padre me explicó. Yo oí el Evangelio, entendí el Evangelio y puse mi fe en el Evangelio, en la sangre derramada. Creí o confía yo en lo que Cristo hizo por mí. Entonces, doy gracias a Dios que tengo un padre, o tuve un padre, ya en la semana el mes que viene, será 5 años que mi padre se falleció. Pero doy gracias a Dios que entre que Él vivía, Él me ganó a Cristo. Él me enseñó cómo ser salvo. Y todo es lo que Él hizo. No es lo que yo pude hacer. Todo esto no vale nada. Nada, es de algo que yo pude jactar. Pero no somos salvos por jactar. Mire lo que dice el versículo 26 de Romanos 3, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, el justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Yo no puedo jactar de lo que yo hice. No, mi testimonio es jactar de lo que Él hizo por mí. Todo es lo que Él hizo y soy salvo por creer en lo que Él hizo por mí. Nunca pude hacer algo para lograr
a la salvación. No pude hacer algo para recibir la salvación. Tuve que venir a Cristo porque Él es que dio su sangre. Entonces ve la diferencia. La salvación entonces es lo que Cristo hizo y creer en esto. El Evangelio, la sangre derramada. Fui perdido porque pensé que la salvación era por hacer algo. Entonces yo hice muchas cosas pensando, tal vez me aceptará el Señor. Pero nunca escuché el Evangelio. Nadie me predicó. Hoy te predico el Evangelio. Y te pregunto, ¿cuándo aceptaste al Señor? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste o oíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la primera vez que entendiste la palabra de Dios? ¿Y cuándo es que rechazaste todas sus obras y solamente confiaba en la obra de Cristo, la obra expiatoria, en lo que Él hizo, su sacrificio? Fíjense, todo es lo que Cristo hizo. Todo depende en lo que Él hizo. Si podemos salvar a nosotros mismos por tales cosas, Cristo murió por nada. Fue a la cruz, derramó su sangre por nada, absolutamente nada. Si podemos salvar a nosotros mismos. Pero no podemos salvar a nosotros mismos. Por esto necesitamos un Salvador. Y el Salvador es el Señor Jesucristo. Y solo somos salvos por creer en lo que Él hizo por nosotros. La salvación no es por lo que hagamos o podemos hacer. Estamos en Romanos. Mira Romanos 4. Romanos capítulo 4. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Al que no obra, hay que rechazar sus propias obras. No puedes hacer nada para llegar al cielo. Solamente rechazar toda su propia justicia, que son como trapos, inmundicias, ¿verdad? Y venir a Cristo Jesús y aceptar a Él como su Salvador. Él hizo todo. No podemos hacer nada. Dios demanda fe. Hebreos capítulo 6, fíjese. Mi papá me mostró este versículo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Puedes obrar toda su vida pensando, soy buena persona, soy buena gente, Dios me va a aceptar. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquel día recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Nunca he tenido dudas. No dudo si yo hice suficiente o yo hice tanto. ¿Cómo puedo dudar cuando confío en Él y lo que Él hizo? No depende de lo que hago. Todo es lo que Él hizo. Y Él hizo todo para salvarme. Ve lo que dice Isaías 53. Casi estoy terminado. Pero quiero que entiendas. Esto es mi testimonio. Y mi testimonio está de acuerdo con la palabra de Dios. Soy salvo por fe sin obras. Y soy salvo por creer en el Evangelio. No por hacer algo. Fui salvo por creer en lo que Cristo ya hizo por mí, en mi lugar. Y Isaías 53, mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mire, todos los caminos que me enseñaron los religiosos perdidos. Muchos caminos, pero ninguno me llegó a Cristo. Dice, mas el Señor cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Dios puso mis pecados aquí en la cruz. Y mire lo que pasó. Aquí yo, mire. Aquí yo. Dios agarró todos mis pecados y los echó en la cruz. Y Dios echó su ira contra todos los pecados aquí. Y ahora yo recibí al Señor por fe y Él me dio su justicia sin pecado. Yo ahora tengo la justicia
de Dios. Otro versículo, vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, 21. Es importante que entiendes. Porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, pecado hecho aquí. Y Dios echó su ira contra el pecado en Cristo Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios ahora, porque yo recibí el perdón que Él ofreció. Ve conmigo a Efesios otra vez. Efesios 1:7. Efesios 1:7. ¿Eres salvo? ¿Cómo? ¿Qué tal su testimonio? ¿En qué confías? ¿Esto o en esto? Esto es perdido. Aquí es salvo, la salvación. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados pasados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas. Pero tenemos redención por su sangre. Todo es por medio de lo que Cristo hizo por mí, cuando Él derramó su sangre. Y el perdón, aquí como dice, el perdón de pecados. Bueno, perdón, vamos a Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Porque aquí en Colosenses dice perdón. Casi dice lo mismo, pero mire lo que dice. Colosenses 1:14. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es solamente por el Evangelio, por creer, que puedo yo recibir lo que siempre he querido yo, el perdón de mis pecados. Aquí pensé, si hago buenas obras, quizás algún día, tal vez, recibiré el perdón de mis pecados, según lo que yo pude hacer. Un pecador obrando, tratando de recibir perdón por mis obras, pero fueron obras de un pecador. Pero aquí, por fin me gasté, me cansé. Y Dios me mostró, mire, no es por lo que tú haces. Yo ya hice todo. Venga, venid, ven a Él. Como la canción dice, ven a Él, ven a Él. Él es que puede salvar. Él es que da perdón, pero solamente por su sangre. Y como yo, Romanos 3:25, acepté al Señor, ¿cómo? Por la fe en su sangre, confiando en su sacrificio, en lo que Él hizo por mí. No puedo explicarlo mejor. Es muy fácil. Hasta un niño puede entender. El Evangelio es, Cristo hizo todo. Y tú tienes que aceptarlo por fe. Rechazar lo que tú has hecho y aceptar lo que Cristo hizo por ti en su lugar. Mire cómo me dijeron, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. No, la salvación es arrepentir. Hay que arrepentir. ¿Qué significa arrepentir? Cambiar dirección. Cambiar de un lado a otro lado. Cambiar su mente de confiar en sus obras a ver, no es por obras. Confío en la obra expiatoria de Cristo Jesús. Eres cristiano, eres salvo. Si no, hoy es el día. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Puedes venir a Jesucristo. La pregunta que tengo, y mi papá siempre, yo miré a mi papá por años, y él siempre explicó bien el Evangelio, y mi papá quiso hablar con la gente y preguntar esta pregunta. Si mueres ahora mismo, y estás ojo a ojo con Dios, y Dios dice, ¿por qué debo dejarte entrar en mi paraíso? ¿Por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Cómo responderás? Es una buena pregunta. Tú puedes pensar en esto. ¿Cómo puedes responder a Dios si Él dice, ¿por qué debo dejarte entrada al cielo? ¿Por qué debo dejarte entrar en el cielo? ¿Cómo puedes responder? Pues muchos respondieron a mi papá, pues porque soy buena persona, o fui bautizado, o voy a la iglesia, o hice la oración, o tal cosa. Pero mi papá dice, no, estás equivocado. Y ellos dijeron, pues ¿cómo vas a responder usted? Y mi papá dijo, 2 palabras, no más.
Y ellos, ¿cómo? ¿2 palabras? ¿Cómo respondes a Dios en tal forma, en tal manera, en solo 2 palabras? Y mi papá dice, si Dios me pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Por qué debo permitirle entrar al cielo? Mi papá dijo, yo responderé la sangre, porque es la única cosa que me da perdón y me da entrada al cielo. Es la sangre de Jesucristo. Por esto confío en la sangre que Él derramó. Y cuando confío en la sangre, es porque estoy confiando en su sacrificio, lo que Él hizo, el Evangelio. Y sé que yo sé que soy salvo. ¿Y usted? ¿Puedes decirlo también? Si no eres cristiano, por favor, lea otra vez 1 Corintios 15, 1 al 4. No lo puse aquí, ¿verdad? Wow. 1 Corintios 15, 1 al 4. Lea también Romanos capítulo 3, versículo 25. Busca a Dios mientras que hay tiempo. Venga a Cristo Jesús y acepta a Él como su Salvador. Si has recibido al Señor por medio de este video, queremos escuchar de ti. Vaya a la iglesiadelanube.com y envíanos un correo electrónico porque queremos regocijar contigo. Amén. Y si tú eres ya un cristiano, ¿qué tal su testimonio? Cuando cuentas su testimonio, ¿cuentas en esta forma, dando el evangelio a los perdidos? Espero que sí. Si no, hay que cambiar y explicar bien su testimonio. ¿Cuándo oyó la primera vez el evangelio? ¿Cuándo entendió lo que hizo Cristo por ti? Y que era por fe en Él y no por las obras. ¿Y cuándo creíste en el Señor Jesucristo? ¿Cuándo aceptó por fe como su Salvador? Espero que fue una bendición este testimonio. Espero que me pudieran entender. Y al fin de este video, quiero mostrarle aquí en mi casa donde vivo, donde fui perdido a la edad de 5 y donde yo recibí al Señor a la edad de 18. Porque están en la misma cocina. Y espero que sea una bendición, que tú puedas ver al fin mi testimonio de dónde lo pasó. Gracias y Dios te bendiga. Amén. Y mira a fin donde yo recibí al Señor. Adiós. Aló, aquí está la casa donde vivimos. Y aquí es donde a la edad de 5, por la primera vez en mi vida pensé en morir. Aquí antes, esta parte estaba más por acá. Usted puede ver aquí todavía que muestra que llegó hasta aquí. Y como un joven de como 5 años, ahí me senté en una silla y comí todas las mañanas aquí mi comida, mi desayuno. Ahí es donde yo por la primera vez vi que fui perdido y comencé a pensar en la eternidad y morir y todo. Pero es aquí mismo donde yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Estaba yo sentado aquí con la Biblia, leyendo las Escrituras. Mi papá estaba parado aquí mismo, hablando a mí. Y allí mismo es donde recibí al Señor como mi Salvador. Allí, por la primera vez, fijé, hoy voy a morir. Voy a morir algún día. Allí fui perdido. Allí mismo, salvo. Qué gran bendición vivir en la misma casa donde yo recibí al Señor como mi Salvador. Qué gran bendición, allí mismo donde yo recibí al Señor como mi Salvador. Gracias por mirar este video. Espero que eres salvo y si no, espero que aceptes al Señor como su propio Salvador. Dios te bendiga.